Amigos, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a nuestro programa Por el Campo. El día de hoy continuaremos hablando acerca de la cooperativa San Bartolo. Para ello nos desplazaremos a una vereda que se llama La Clara, donde estaremos con Jorge, quien nos continuará hablando de este proceso. Sean todos ustedes bienvenidos. Bueno amigos, vamos a seguir conociendo un poquito más acerca de lo que es la cooperativa San Bartolo. Vamos a enfocarnos específicamente en uno de sus productos, el banano. Entonces para eso vamos a continuar con don Jorge, quien nos hablará un poquito más de este producto. Don Jorge, bienvenido nuevamente. Sí, gracias Lorena. Entonces vamos a hablar un poquito de la producción de banano en la zona del municipio de Andes. Estamos ubicados hoy en la finca El Turpial, en la vereda La Clara, donde es una finca que produce banano de muy buena calidad. Es una finca que está intercalada con banano y café y tiene algo de plátano. Es una finca que produce alrededor de 1 a 2 toneladas de banano semanales. Tenemos una producción de más o menos 3.000 a 4.000 matas en producción y eso nos da un buen volumen que nos garantiza unas muy buenas producciones a nivel cooperativa y a nivel de productor. Bueno Jorge, cuéntanos a qué altura estamos en estos momentos. Entonces estamos ubicados a una altura de 1.700, 1.800, es la altura ideal para la producción de bananos. Correcto. ¿Qué variedades tienen ustedes acá en banano? En esta zona se maneja un banano que el nombre vulgar es coco o banano enano. Sí. Es una variedad que se llama Gros Michel. Es una variedad que es de porte bajo, muy parecida y en sabor y en productividad al banano común. Pero se hace mucho más fácil el tema productivo porque estamos con un porte bajo. Es una variedad que da un racimo de muy buen tamaño. En esta finca tenemos unas producciones en promedio de 60 kilos por racimo y con un 80% más o menos de primeras siestras. Bueno, ¿solo tienen esa variedad o manejan varias? Entonces manejamos también Dominico, que es un racimo de porte más alto. Es un racimo que nos pesa entre 30 a 35 kilos. Y tenemos un poquito de Dominico Artón, que es un racimo mucho más pequeño, porque ya estamos en una zona que no es la ideal para producción de Dominico Artón. Pero tenemos casi el 80% en la producción de banano. Entonces esa es la que nos da el volumen en esta finca. Muy bien, bueno, ya conocimos un poco de qué variedades tienen acá. ¿Cómo hacen ustedes para obtener la semilla? La semilla del banano se coge de las mejores matas. Se escogen matas que tengan el racimo campeón. Sí. ¿Cómo así que racimo campeón? Que tenga una muy buena conformación de las manos, que sea el más grande, el más bonito, la mata más vigorosa y que tenga menos problemas de plagas y enfermedades. Entonces de ahí es donde nosotros estamos partiendo para sacar la semilla. Cuando nosotros sacamos semilla de esas matas, estamos garantizando que el cultivo que vamos a hacer de ahí en adelante sea de muy buena calidad. Bueno, ¿ustedes suelen manejar lo que son las 3 plantas por sitio o por lo general manejan solo una? Nosotros manejamos 3 plantas por sitio, pero de forma sucesiva. Ahorita les vamos a mostrar cómo es todo el proceso productivo, porque de ahí es donde parte todo el tema de rentabilidad. Correcto. Bueno, pues cuéntenos un poquito, ya ustedes nos han explicado cómo adquieren la semilla, dónde estamos ubicados y qué variedades tienen. Después de esto, ¿ustedes qué proceden a hacer? ¿La siembra o la preparación de terrenos? No, aquí
lo que hacemos es que hacemos renovaciones cuando las plantas ya están demasiado altas. Esta es una finca que lleva más de 15 años haciendo el proceso productivo. Sí. Y todos los días estamos teniendo racimos de mejor calidad, porque estamos adoptando un paquete tecnológico de tal forma que todos los días sea racimos de mejor calidad, porque ese es el comportamiento que tiene el mercado. El mercado está pidiendo fruta de muy buena calidad. Entonces, desde la finca estamos tratando de tener unas muy buenas producciones para que cuando llegue al punto de venta o llegue al consumidor final, diario esté prefiriendo esa fruta y todos los días tengamos unas muy buenas calidades. Entonces, desde acá estamos haciendo todo el proceso para que podamos llegar a esos mercados y que todos los días tengamos unos mayores volúmenes de producción. Muy bien. Dentro de este proceso le realizan unas labores culturales al banano. ¿Nos puedes hablar un poquito más acerca de esas labores? Sí, entonces hacemos las renovaciones en las ocas o en las siembras nuevas de café. Estamos intercalados con café. Estamos más o menos entre 350 y 400 plantas por hectáreas de banano o de plátano. Y más o menos unos 5.000 a 5.500 árboles de café por hectárea. Entonces ese es el tema productivo. Y lo manejamos en barreras. ¿Cómo así que en barreras? Sí. Las hacemos cada 6 o cada 8 surcos de café, una línea de plátano. Entonces eso nos hace que sea mucho más atractivo para la vista, se hace mucho más atractivo para el tema de manejo y garantizamos una muy buena luminosidad en los dos cultivos. Sí. Entonces estamos tratando de que sea una cosa armónica también con el ambiente, sí, y que podamos conservar todo el tema de suelos, porque correcto, es uno de los cultivos que aporta mucha materia orgánica. Es un cultivo que nos aporta más o menos el 20% de su peso como materia orgánica. Entonces los suelos de esta zona se hacen mucho más ricos en nutrientes cada vez que hacemos la cosecha de un racimo. Correcto. Dentro de estas labores y dentro de que ustedes todo lo que implementan, podemos observar que también en el cultivo hay yuca. ¿Esto no les afecta al tener café, yuca y plátano en algún momento para el manejo cultural? No, estamos garantizando también la seguridad alimentaria. Es muy triste que en estas fincas cafeteras, cuando vamos a hacer un almuerzo, tengamos que ir donde el vecino a pedir las yucas. Entonces estamos tratando de que en la finca tengamos de todo un poquito, porque eso nos garantiza primero que todo la alimentación de nosotros como productores, correcto, de los empleados, y que si hay algún excedente podamos también vender un poquito. Pero estamos tratando de tener siquiera la seguridad alimentaria. Entonces, completando también con yuca, con plátanos, con la huerta, con las gallinas, y haciendo todo un proceso para que todos los días sean las fincas de mejor calidad y que nosotros estemos contentos trabajando en nuestra finca. Entonces, eso nos hace que todos los días podamos ser mucho más productivos y tener una muy buena salud. Usted nos habla ahorita de productos con calidad. Dentro de esa calidad hay plagas y enfermedades. ¿Cómo han manejado los productos que pueden utilizar para que no afecte el cultivo en sí? Nosotros en esta zona manejamos muy poquitos productos químicos. Lo que estamos tratando es de hacer unas labores de manejo, nosotros las llamamos labores culturales, muy a tiempo. Cuando nosotros no le dejamos coger ventaja al cultivo, estamos garantizando que hay menos porcentaje de plagas y enfermedades. Sí. Entonces no vamos a decir que no tenemos, sí tenemos, y en este caso tenemos picudo, tenemos elefantiasis, tenemos de pronto bacteriosis, y en algunas fincas hay un problema de mal de Panamá y elefantiasis.
que son enfermedades comunes ya en la zona. Pero nosotros cuando hacemos labores de manejo muy seguidas, los porcentajes son demasiado bajitos, que no es económico hacer una labor de aplicación de un producto así por así. Entonces nosotros lo que hacemos es evaluación de esas enfermedades y hacemos manejos en sitio. Entonces no necesitamos hacerle el manejo a todo el cultivo, sino que vamos y tenemos 1 o 2 matas con problemas, vamos y le hacemos ese manejo a esa 1 o 2 matas que tenemos en cada finca. Entonces eso nos ayuda a que la aplicación de productos sea demasiado bajita en estas fincas. Y más que estas fincas están cumpliendo con el tema de BPA y ya están certificadas en buenas prácticas agrícolas. Sí. Tienen varios sellos en el tema de café. Entonces, en el tema de café tienen que cumplir con el sello, y como tenemos el plátano también, entonces están cumpliendo casi que el mismo sello. Entonces, hacemos que las prácticas de manejo sean muy bajitas en el tema de aplicación de productos químicos. Bueno, como usted nos comentaba ahora, la altura, también es importante, que usted lo mencionaba ahora, la luminosidad. Cuando ustedes están haciendo todas estas aplicaciones y todos estos controles, también tienen muy en cuenta el tema de la luminosidad y cuántas horas debe recibir una planta de banano. Entonces, es una planta que necesita muchas horas luz. La literatura habla que debe recibir más o menos 6 horas luz diarias, pero esta zona es más o menos de unas 4 a 5 horas más o menos de horas luz. Por eso es que tiene una hoja tan grande para poder aprovechar esa luz. Sí. Y al paso que yo voy cerrando el cultivo, la plantación se me va creciendo más. Entonces, cuando yo comienzo a tener más matas por área, voy a tener menos luminosidad por planta. Entonces eso hace que el proceso productivo se me alargue. Sí. Nosotros en esta zona estamos en un promedio de 18 meses desde que siembro la planta hasta que cosecho. Inclusive dependiendo de esa hora luz, cuando hay años que son más lluviosos, que tenemos menos horas luz, se nos va casi hasta 22, 23 meses para hacer la primer cosecha. La cosecha, sí. Para hacer la primer cosecha del primer racimo. Ya después nosotros con el manejo productivo vamos bajando a 16, 14, máximo 15 meses de un racimo a otro. Entonces eso se hace de forma programada, de tal forma que no nos vamos a quedar sin fruta cada 8 días, porque nosotros como cooperativa hacemos todo el tema de recolección en estas zonas cada 8 días. Entonces vamos a tener unos picos de producción a nivel año, Sí. pero estamos tratando de que esos picos de producción no sean muy largos. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos a quedar una semana sin cosecha. Y la idea es que nos llegue plática cada 8 días. Entonces, ¿cómo debemos hacer el ciclo para no llegar a quedarnos sin una semana sin poder cosechar? Entonces aquí tenemos al lado una planta. Bueno, vamos a mirar cómo es el proceso que Jorge nos iba a contar ahorita. Bueno, Lorena, entonces estamos acá en una mata típica. Esta es una mata que nosotros renovamos para bajarle el porte a la planta. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es venir a sembrar esta planta, haciéndole preparación de suelo, adicionándole materias orgánicas si necesitamos y si tenemos disponible, adicionándole enmiendas si necesitamos hacer la aplicación de enmiendas, y se siembra un colino de la mejor mata de la finca. La sembramos acá, hacemos todo el proceso de producción, hacemos unas labores que se llaman selección de colinos, donde dejamos la mata principal, dejamos un solo colino
porque alrededor de esta planta nos pueden generar más de 10 colinos. Sí. Nosotros hacemos una selección de los colinos dejando el más grande, el más bonito y el mejor ubicado. Sí. En este caso estamos dejándolo en la dirección del surco, tratando de conservar las curvas a nivel. Y a este colino le dejamos este otro colino. Entonces nosotros manejamos la mata principal, manejamos este colino, que este colino tiene que conservar un proceso productivo de tal forma que cuando esta mata produce el racimo, debe estar tocando como mínimo con la hoja ese racimo, o que esté por encima del tamaño de este racimo. Y esta a su vez tiene que producir este otro colino, porque este colino debe estar conociendo este racimo. Entonces aquí tenemos un muy buen proceso productivo. Ahí es donde nosotros comenzamos a ser rentables con este cultivo. ¿Por qué? Porque cosechamos este racimo y prácticamente nos vamos a demorar muy poquito tiempo para que esta mata esté produciendo el otro. Sí. Y esta ya está cumpliendo el parámetro que debe estar tocando con la hoja el racimo de esta otra mata. Correcto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos muchos colinos acá, esperando que esta mata me haga la producción del racimo, haga la cosecha del racimo, y después tengo que seleccionar un montón de colinos porque los dejé, no les hice el proceso productivo, entonces estoy perdiendo calidad en este racimo, porque todos esos colinos me le roban nutrientes y me da un racimo de menor calidad y de menor peso. Adicional, me va a robar también nutrientes a este segundo racimo. Mientras que en este proceso productivo estoy garantizando que este racimo sea más o menos por ahí de 25 a 30 kilos. Sí. Este segundo racimo me debe dar entre 35 y 40 kilos. Va subiendo el proceso productivo. Y esta otra mata me tiene que dar por encima de 40 kilos. Wow. Entonces, yo haciendo este proceso productivo estoy garantizando que cada vez que tenga un racimo sea de mejor peso. ¿Por qué? Porque yo hago el proceso nutricional para este colino, pero adicional le estoy levantando estos dos. Sí. Ya apenas coseche este racimo, entonces sigo el proceso nutricional, lo mismo. Nosotros en esta finca estamos haciendo procesos nutricionales cada 45 días, entre 30 y 45 días, adicionándole elementos mayores y menores. Y más o menos por planta estamos en 200 a 250 gramos por mata en cada aplicación. Muy bien, pero ¿ustedes qué tienen en cuenta para decir que vienen y hacen este proceso de nutrición cada 45 días? ¿Análisis de suelo o es más de la experiencia? No, nos basamos más que todo en el tema de análisis de suelo. Y el plan de nutrición lo adaptamos a las necesidades nutricionales del cultivo de plátano y del cultivo de banano. Entonces hacemos un plan de nutrición basado en análisis de suelo con los requerimientos que tiene el cultivo de banano o de plátano también en algunas otras fincas. Entonces, en este momento estamos en 250 gramos mata en cada aplicación y lo hacemos con una frecuencia de entre 30 y 45 días dependiendo de las labores. Esa Entonces, cantidad para que me pueda producir tal cual como usted me acabó de explicar. Sí. Correcto. Tratando de que todos los días estas plantas tengan un buen racimo. Entonces, esta planta la hicimos, o este sitio se hizo para bajar un poco el tamaño de la planta. Entonces, aquí vamos otra vez a subir el proceso y tenemos matas en esta finca que tienen entre 5 y 6 metros de altura con producciones de entre 55 y 60 kilos en promedio por racimo. Vemos también que esta planta en estos momentos tiene un gran racimo. Debido a su peso, ¿la amarran? Sí, hacemos un proceso de amarre para evitar daños de los árboles de café, daños en el racimo
Eso nos ayuda a que tengamos muy poquito problema de volcamiento de matas. Entonces estamos utilizando en este caso una pita de 3 hilos que nos sirve hasta 2 y 3 racimos por cada ciclo de pita, digámoslo así. Entonces es una pita que sale un poco más costosa, pero nos da para más racimos. Entonces es una pita que nos puede tener matas que nos pueden pesar más de 100 kilos. Correcto. Háblenos un poquito del requerimiento de agua que debe tener la planta como tal. Nosotros estamos parados en los mejores suelos del mundo para producir plátano y banano. Sí. ¿Por qué? Porque tiene unas condiciones especiales de minerales y de materia orgánica. Pero también estamos en unas zonas de las cuales tiene unos volúmenes muy altos de agua. Nosotros estamos con más de 2000 milímetros de agua año, porque estamos detrás de la cordillera occidental, que es de las zonas que más agua cae a nivel mundial. Entonces, estamos con una planta que requiere el 80% o que tiene el 80% de su peso en agua. Entonces necesitamos unos volúmenes muy altos en agua. Sí. Entonces es una planta que según la literatura habla que necesita más de 40 litros de agua diarios. Entonces es una zona que es muy potencial para el tema productivo porque le cae mucha agua y es un cultivo que requiere mucha agua, entonces eso se transmite en el peso y en el tamaño del racimo. Correcto. Porque casi que el 80% de ese peso de ese racimo es agua. Sí, así es. Bueno, Jorge nos va a seguir contando acerca de las labores culturales que se le realiza al cultivo. Bueno, entonces hay muchas labores y hay muchos mitos en este tema de labores culturales. Entonces hay mucha gente que me pregunta si eso se puede hacer en menguante o en creciente o a la inversa. Pero lo ideal es hacerlo de tal forma que la planta no la lastime. Porque cuando hacemos el proceso en los ciclos de la luna es que la gente comienza a retirarle mucha parte verde y hace que la planta se desangre mucho. Entonces el flujo del agua en las plantas depende también del estado de la luna. Pero lo ideal es hacerlo entre más ligero mejor, porque me va a salir mucho más barato. Y lo ideal es no hacerle ninguna herida a la planta para evitar un sangrado. Y eso evita también la transmisión de enfermedades que nosotros las podemos hacer con el tema de la herramienta. Entonces, lo ideal es hacerle selección de los colinos, hacerle primero que todo un plateo para nosotros mirar qué colinos tiene. Hacerle la selección de los colinos. En este caso, tenemos la mata principal, tenemos el colino y un colino que es hijo del colino, ¿cierto? Entonces nosotros llamamos una mata principal, la madre, la hija y una hija de la hija. ¿Cómo así? Entonces llamamos la madre, la hija y la nieta, porque esta está pegada de esta. Y todos esos otros colinos que le están saliendo alrededor, todos se los retiramos. Entonces, para hacer ese trabajo nosotros tenemos que hacerlo desde con tiempo. Más o menos desde los 2-3 primeros meses de vida de esta planta nosotros hacemos la selección de estos colinos. Y vamos haciendo la secuencia para que este proceso productivo se nos vuelva mucho más rentable. Entonces nosotros vamos acortando la edad productiva dependiendo del tamaño de este colino. Entonces esta mata nosotros hablamos que vamos a tener más o menos un racimo y medio año cuando nosotros manejamos esta planta de esta altura. Al paso que nosotros vamos reduciendo el tamaño de este colino, vamos siendo menos improductivos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de aquí en adelante? Hacer un proceso de desguasque, que lo ideal es retirarle todo lo que nos salga seco con la mano y cuando tengamos que recortar, vamos a recortar solamente por donde está lo seco,
para evitarle hacerle heridas a las plantas y eso evita también la transmisión de enfermedades. ¿Con qué herramientas deben hacer eso para que no se me transmitan enfermedades? Entonces nosotros en este cultivo utilizamos más que todo el machete de todos los tamaños. Entonces utilizamos uno que se llama una gurbia, que es un machete grande de más o menos 22 pulgadas con una punta plana. Tenemos el machete de 18, de 20 pulgadas. Podemos hacerlo con cualquier herramienta. En este caso utilizamos un machete del tamaño que sea. Pero se puede tener en cuenta que para no transmitir enfermedades hay que desinfectar las herramientas, porque si no me puedo llevar de esta planta una enfermedad a la otra. Sí, estamos utilizando yodo al 5 o al 10 y lo disolvemos 100 centímetros por litro de agua. Utilizamos un atomizador o un tarrito de tal forma que podamos desinfectar el machete por lado y lado. Para hacer el proceso de descolinada estamos utilizando palines pequeños, de tal forma que no vamos a dañar mucha raíz. Sí. Porque este es un cultivo que tiene, las raíces son laterales, no tienen mucha raíz profunda. Cuando nosotros hacemos un proceso de descoline y le cortamos mucha raíz, este racimo se nos cae muy fácil. Entonces tenemos que utilizar una herramienta pequeña para sacar todos estos colinos lo más profundo que nosotros podamos, para evitar que rebroten rápido. Entre más profundo lo saquemos, mucho mejor. Correcto. Después venimos a hacer el proceso de deshoje. Tenemos que quitarle solamente hoja seca, porque nosotros, entre más hojas le retiremos a la planta, menos pesos vamos a tener por racimo. ¿Cómo así? Ojalá esta planta, cuando nosotros hagamos el proceso de cosecha, tenga más de 8 hojas todavía verdes. Entonces nosotros para eso tenemos que hacer un proceso de deshoje muy seguido y un manejo químico si tenemos porcentajes de sigatoca demasiado altos. Porque en esta zona tenemos sigatoca amarilla y principio de sigatoca negra con unos niveles ya demasiado altos. Porque al paso que nosotros vamos haciendo el proceso productivo, se volvió endémica la sigatoca en toda la zona. Entonces, cuando nosotros hacemos deshojes muy seguidos, se nos bajan mucho los porcentajes de sigatoca y hace que esta planta tenga más cantidad de hoja todavía verde. Porque cuando nosotros llegamos a este proceso productivo, tiene que tener mucha cantidad de hoja, porque la hoja es relativa al tema de peso y de calidad del racimo. Entonces, entre más cantidad de hoja tenga la planta, el racimo va a tener el proceso de llenado, va a tener unos dedos mucho más largos y por ende vamos a tener más peso por racimo. Entonces, la hoja es relativa al peso y al tamaño del racimo. Sí. Por cada hoja que nosotros le quitemos a una planta, cuando ya tiene racimo, le estamos reduciendo entre 1 y 2 kilos menos por peso del racimo. Entonces nosotros, entre más hojas tenga la mata, al momento de cosechar el racimo, vamos a tener racimos de mejor peso. ¿Qué pasa con la planta o con el colino cuando ya su vida útil ha terminado? Cuando nosotros hacemos el proceso de cosecha, nosotros dejamos este tronco lo más alto que podamos. En este caso tenemos una planta al lado que tenemos un tronco alto, porque este tronco todavía tiene mucha agua y mucho nutriente, que eso nos ayuda a que esta planta sea de mejor calidad. Entonces aquí podemos mirar que el diámetro de esta mata es mucho más pequeño que la segunda. Eso nos va a garantizar que la producción que va a tener la segunda planta va a ser de mejor calidad. Entonces nosotros incorporamos el pedazo que hay de aquí hacia arriba, lo incorporamos acá, lo picamos y eso se nos comporta de muy buena forma y de muy buena calidad como materia orgánica. Pero este todavía tiene mucha agua y muchos nutrientes que nos sirve a esta planta y a esta otra. Entonces es un manejo que nosotros hemos
realizado en esta zona y que tiene muy buen comportamiento, dejando estos tocones un tiempo prudencial, porque este sistema sigue siendo productivo. ¿Hasta cuándo lo dejamos? Hasta que nosotros cojamos un machete y lo pasemos de lado a lado. Cuando ya nos pasa de lado a lado, estamos nosotros sacando este tronco desde la cepa e incorporándolo en las calles, en los sitios donde nosotros podamos repicar y que se nos descomponga un poco más rápido. Bueno, ya Jorge nos explicó cómo es el proceso del banano y nos ha explicado las labores culturales y cómo se debe tener una buena planta. Jorge, hagámosle la invitación a nuestros televidentes para que sigamos conociendo un poquito más acerca de este cultivo. Bueno, entonces vamos a invitar al próximo programa al productor de la finca para que nos cuente un poquito de cómo es el manejo que él le hace a todo el tema productivo y que nos cuente si este cultivo le es rentable o no. Pues ya lo saben, no nos podemos quedar con esa duda, tenemos que averiguarlo. Así que los espero en una nueva emisión de su programa Por el Campo. Hasta pronto.